Buenos días, mi nombre es Andrea Valentina Cabezas Espitia y pertenezco a la carrera de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy les hablaré sobre la morfología del cráneo. La cabeza ósea se divide en dos porciones distintas: el cráneo, una caja ósea que contiene el encéfalo, y otra, la cara, destinada a alojar la mayor parte de los órganos de los sentidos y dar inserción a los músculos de la mímica y la masticación. El sistema nervioso central es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo que procesa y memoriza continuamente, adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas del mismo. División del sistema nervioso. El sistema nervioso de los vertebrados posee una parte central, que es el sistema nervioso central, junto con el encéfalo y la médula espinal, y una periférica compuesta por los nervios craneales y espinales con sus ramas. El encéfalo se encuentra en la cavidad craneal, rodeado por una caja ósea que es el cráneo, y la médula espinal se encuentra en el canal vertebral que conforma las vértebras. Ambas estructuras se hallan revestidas por las meninges craneales o espinales, que dejan entre sus capas un espacio ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Los nervios periféricos salen del sistema nervioso central atravesando unos orificios situados en la base del cráneo o entre los arcos vertebrales. La anatomía del encéfalo. Desde el exterior, el encéfalo aparece dividido en tres partes distintas pero conectadas: el cerebro, la mayor parte del encéfalo, el cerebelo y el tronco del encéfalo. El término tronco o tallo del encéfalo se refiere a todas aquellas estructuras que hay entre el cerebro y la médula espinal, esto es, el mesencéfalo o cerebro medio, el puente de protuberancia y el bulbo raquídeo o la médula oblongada. El encéfalo está protegido por el cráneo y además cubierto por las meninges. El cerebro. El cerebro constituye la masa principal del encéfalo y es el lugar donde llegan las señales procedentes de los órganos de los sentidos, de las terminaciones nerviosas nociceptivas y propioceptivas. Se desarrolla a partir del telencéfalo. El cerebro procesa toda la información procedente del exterior y del interior del cuerpo y las almacena como recuerdos. Aunque el cerebro solo supone un 2% del peso del cuerpo, su actividad metabólica es tan elevada que consume el 20% del oxígeno del mismo. Este se divide en dos hemisferios cerebrales, separados por una profunda fisura pero unidos por su parte inferior, por un haz de fibras nerviosas de unos 10 centímetros llamado el cuerpo calloso. Este permite la comunicación entre ambos. Los hemisferios suponen cerca del 85% del peso cerebral y su gran superficie y su complejo desarrollo justifican el nivel superior de inteligencia del hombre si se compara con el de otros animales. El diencéfalo. El diencéfalo origina el tálamo y el hipotálamo. ¿Qué es el tálamo? Esta parte del diencéfalo consiste en dos masas esféricas de tejido gris situadas dentro de la zona media del cerebro entre los dos hemisferios cerebrales. Es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos individuales del tálamo. El hipotálamo. Este está situado debajo del tálamo en la línea media en la base del cerebro. Está formado por distintas regiones y núcleos hipotalámicos encargados de la regulación de los impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno del organismo. El hipotálamo también está implicado en la elaboración de las emociones y las sensaciones del dolor y el placer. En la mujer controla el ciclo menstrual. El hipotálamo también actúa como enlace entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. En efecto, tanto el núcleo supraóptico como el núcleo paraventricular y la eminencia mediana están constituidas por células neurosecretoras que producen hormonas que son transportadas hasta la neurohipófisis a lo largo de los axones del tracto hipotálamo hipofisiario. Allí se acumulan para ser excretadas en la sangre o para estimular las células endocrinas de la hipófisis. Tallo cerebral. El tallo cerebral, también llamado troncoencéfalo y tronco del encéfalo, es una estructura alargada que se encuentra formada por sustancia blanca y sustancia gris. Es conocida por ser la unión entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro. El troncoencéfalo, para poder cumplir con sus funciones, posee vías ascendentes y descendentes, es decir, tiene vías ascendentes que llevan información sensitiva proveniente de la médula espinal, recorre las tres partes del tallo cerebral hasta su destino en el tálamo, y las vías descendentes con información motora transitan por el puente de Valorio, continúan por la médula espinal hasta dar su respuesta en las extremidades. ¿Cómo se divide?
Primero tenemos el techo, la porción basilar y el tegmento que se encuentra en la parte posterior, anterior y en el centro, si se analiza de una forma longitudinal. Y luego encontramos la médula oblongada o bulbo raquídeo que se une con la médula espinal, el puente de Valorio o la protuberancia que se encuentra en el medio y por donde pasa la mayoría de las fibras cerebelosas, y mesencéfalo, que es el que se ubica más cercano al cerebro y une al troncoencéfalo con el tálamo. El cerebelo. El cerebelo es una estructura nerviosa de organización casi cristalina presente en todos los vertebrados. Su crecimiento en tamaño desde los peces a los mamíferos y particularmente en los primates ocurre con la repetición del esquema celular y conectividad original. El cerebelo se organiza en folios que se colocan uno tras otro en el eje rostrocaudal y transversalmente sobre el tronco del encéfalo. Las vías aferentes a la corteza cerebelosa llegan en forma de fibras musgosas y trepadoras y aportan información de origen somatosensorial, vesicular, acústico y visual, así como de los planes motores de la corteza cerebral y de otros centros motores troncoencefálicos y espinales. La médula espinal. La médula espinal es una parte del sistema nervioso central localizada dentro del conducto vertebral. Se extiende desde el foramen magno hasta el nivel de la primera o segunda vértebra lumbar. Su anatomía refleja su función, conducir impulsos nerviosos entre el encéfalo y los demás órganos y tejidos del cuerpo. La médula es además el centro de los reflejos espinales. Así como la columna vertebral, la médula espinal se divide en segmentos: cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo. Cada segmento de la médula da lugar a varios pares de nervios espinales que salen del canal vertebral a través de los forámenes invertebrales. Existen 8 pares de nervios espinales cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coxígeo, totalizando en 31 pares. El sistema nervioso periférico. Esta es la parte del sistema nervioso formado por todos los nervios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Así pues, la función principal del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los órganos, las extremidades y la piel. Sus nervios se extienden desde el sistema nervioso central hasta las áreas más externas del cuerpo. El sistema periférico permite que el cerebro y la médula espinal puedan enviar y recibir información a otras áreas del cuerpo, lo que nos permite reaccionar a los estímulos en nuestro entorno. El sistema nervioso periférico está formado por todos los nervios periféricos que recorren el cuerpo. Este se divide en el sistema nervioso somático. El sistema somático es la parte del sistema nervioso periférico responsable de llevar la información sensorial y motora desde el sistema nervioso central. El nombre del sistema nervioso somático viene de la palabra griega soma, que significa cuerpo, y es el responsable de transferir tanto la información sensorial como la del movimiento voluntario que se deriva de esta información tras ser evaluada por el cerebro. El sistema está formado por los nervios de los receptores sensoriales del cuerpo, junto con unas ramas de nervios aferentes que llevan información de los receptores somáticos al sistema nervioso central y unas fibras eferentes que llevan los impulsos nerviosos del sistema nervioso central al resto del cuerpo. Los 2 tipos principales de neuronas que encontramos en este se llaman las neuronas sensoriales o las neuronas aferentes. Estas llevan información de los nervios al sistema nervioso central. Son estas neuronas sensoriales las que nos permiten recoger la información sensorial y enviarla al cerebro y a la médula espinal. Las neuronas motoras o eferentes. Estas transportan información del cerebro y la médula espinal a las fibras musculares de todo el cuerpo. Estas neuronas motoras nos permiten tomar medidas físicas en respuesta a los estímulos en el medio ambiente. El sistema nervioso autónomo. El sistema autónomo es la parte del sistema nervioso periférico responsable de regular las funciones corporales involuntarias, como el flujo sanguíneo y los latidos cardíacos, la digestión y la respiración. En otras palabras, el sistema autónomo es el que controla los aspectos del cuerpo que generalmente no están bajo el control voluntario. Ese sistema permite que las funciones se lleven a cabo sin necesidad de pensar o que ocurran conscientemente. Este sistema se divide en 2 ramas. El sistema nervioso simpático. El sistema simpático es el encargado de regular las respuestas de lucha o huida.
Este moviliza al cuerpo para responder en una situación de peligro y prepara al cuerpo para gastar energía y hacer frente a posibles amenazas que ocurran en el medio ambiente. El sistema parasimpático. El sistema parasimpático ayuda a mantener las funciones normales del cuerpo y a conservar los recursos físicos y la energía. Controla las operaciones normales del cuerpo como la digestión, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También a volver a la actividad normal después de una emergencia. Gracias.